Existe algo profundamente irónico en la naturaleza humana que Napoleon Hill observó con asombrosa claridad durante sus décadas de investigación sobre los patrones del éxito y el fracaso. Miles de personas atraviesan sus días con la sensación persistente de estar atrapadas, de que sus vidas no avanzan como deberían, de que existe un muro invisible impidiendo su progreso. Buscan respuestas complejas, esperan revelaciones extraordinarias, persiguen fórmulas secretas que prometen transformación instantánea. Sin embargo, la verdad que Hill descubrió una y otra vez en sus entrevistas con los individuos más exitosos del mundo resultó ser desconcertantemente simple. El obstáculo que mantiene bloqueada la existencia de la mayoría no reside en circunstancias externas difíciles de modificar, ni en conocimientos sofisticados que requieren años de estudio, sino en algo tan elemental que la mente consciente lo desestima por considerarlo demasiado obvio para tener verdadero poder. La trampa más peligrosa que Hill identificó en la psicología del fracaso es precisamente esta tendencia a menospreciar lo fundamental. La mente humana, en su constante búsqueda de complejidad, desarrolla una resistencia casi automática hacia las soluciones simples. Considera que si algo es básico, si parece evidente, entonces no puede ser la respuesta verdadera a problemas que se perciben como complicados. Esta distorsión del pensamiento crea una paradoja fascinante, donde las personas pasan años buscando afuera lo que siempre estuvo disponible dentro, ignorando los principios elementales que sostienen toda construcción sólida de una vida exitosa. Como un arquitecto que quisiera edificar un rascacielos sin preocuparse por los cimientos, millones de individuos intentan alcanzar metas ambiciosas mientras descuidan las bases que harían posible cualquier edificación duradera. Lo que hace esta situación particularmente frustrante es que la mayoría de las personas ni siquiera reconocen que están cometiendo este error. Viven con la certeza de que están haciendo todo lo necesario, de que están aplicando esfuerzo suficiente, de que simplemente necesitan más tiempo o mejores circunstancias para que las cosas funcionen. Napoleon Hill documentó este fenómeno repetidamente en sus estudios. Encontró que 98 de cada 100 personas que fracasan en alcanzar sus objetivos fundamentales no lo hacen por falta de inteligencia, recursos o oportunidades, sino por ignorar o sabotear sistemáticamente los hábitos básicos que determinan la dirección de toda existencia humana. La tragedia no está en desconocer principios avanzados, sino en despreciar los rudimentarios. No es la ausencia de estrategias sofisticadas lo que condena al estancamiento, sino el abandono de las prácticas elementales que parecen demasiado simples para marcar diferencia alguna. La investigación de Hill reveló un patrón que se repetía con precisión inquietante. Las personas exitosas, sin importar su campo de acción, compartían un compromiso inquebrantable con ciertos fundamentos que consideraban sagrados e innegociables. Mientras tanto, aquellos atrapados en la mediocridad perpetua mostraban una característica común diferente: la inconsistencia absoluta en estas mismas áreas básicas. No era que ignoraran completamente estos principios. De hecho, la mayoría podía articularlos perfectamente cuando se les preguntaba. El problema radicaba en la ejecución. Sabían qué hacer, pero no lo hacían. Entendían la importancia teórica, pero fallaban en la aplicación práctica. Esta brecha entre conocimiento y acción, entre comprensión intelectual y disciplina cotidiana, resultó ser el verdadero abismo que separaba el éxito del fracaso, la expansión del estancamiento, la realización de la frustración permanente. Lo que estás a punto de descubrir en este recorrido no son secretos místicos ni fórmulas complicadas que requieren preparación especial.
son las verdades básicas que Napoleon Hill identificó como los pilares no negociables de toda vida que funciona, que avanza, que construye algo significativo. Pero no te equivoques al juzgar estos principios por su simplicidad aparente. La devastación que causa ignorarlos es proporcional a cuán fundamentales son para la estructura de la existencia humana. Así como un edificio entero puede colapsar por la falla de un soporte básico, una vida entera puede permanecer bloqueada por el descuido de estos elementos que parecen tontos en su obviedad, pero que sostienen todo lo demás. La pregunta que debe resonar en tu conciencia ahora mismo no es si conoces estos principios, sino si realmente los estás viviendo con la consistencia implacable que demandan para generar los resultados que deseas. Napoleon Hill comenzó su investigación con una premisa simple pero profunda: estudiar a fondo a 500 individuos que habían alcanzado éxito extraordinario y compararlos con miles que permanecían atrapados en la mediocridad. Lo que emergió de este análisis exhaustivo no fue una lista de talentos especiales o circunstancias privilegiadas, sino algo mucho más revelador y, paradójicamente, más accesible. Los individuos exitosos habían convertido ciertos fundamentos en rituales sagrados de su existencia cotidiana. No los practicaban ocasionalmente cuando se sentían motivados, ni los abandonaban cuando las circunstancias se tornaban difíciles. Estos principios básicos constituían el tejido mismo de su identidad, la estructura invisible que sostenía cada decisión, cada acción o cada momento de su día. La diferencia no residía en conocer estos principios, sino en la religiosidad con que se comprometían a ellos sin importar las circunstancias externas. El primer elemento fundamental que Hill identificó como absolutamente no negociable fue el control consciente y deliberado de los pensamientos que se permiten habitar la mente. Descubrió que las personas exitosas mantenían una vigilancia constante sobre su diálogo interno, rechazando sistemáticamente cualquier pensamiento que no contribuyera a sus objetivos principales. Esta no era una práctica ocasional que aplicaban cuando recordaban hacerlo, sino un hábito tan arraigado que se había vuelto automático. Mientras tanto, observó que las personas atrapadas en vidas bloqueadas permitían que sus mentes funcionaran como receptáculos indiscriminados de cualquier pensamiento que apareciera, especialmente aquellos negativos, limitantes o destructivos. No ejercían autoridad alguna sobre su paisaje mental, dejando que la negatividad del entorno, las opiniones ajenas y sus propios miedos ocuparan espacio sin restricción alguna. La trampa que Hill identificó aquí resulta particularmente insidiosa porque opera en el nivel más sutil de la experiencia humana. La mayoría de las personas ni siquiera reconocen que tienen el poder de elegir qué pensamientos alimentar y cuáles rechazar. Asumen que los pensamientos simplemente suceden, que son víctimas pasivas de lo que su mente produce. Esta creencia errónea los condena a vivir bajo la tiranía de patrones mentales destructivos que fueron instalados por experiencias pasadas, opiniones heredadas o miedos culturales. Hill observó que este abandono del control mental era equivalente a dejar la puerta de tu casa completamente abierta y luego sorprenderte de que entren intrusos. La mente desprotegida se convierte en territorio ocupado por fuerzas que no sirven a tus intereses. Y sin embargo, la mayoría de las personas viven toda su existencia sin cuestionar esta situación. Lo que hace este principio particularmente básico y aparentemente tonto es que parece obvio que controlar tus pensamientos sería beneficioso. Cualquier persona con mínima reflexión podría llegar a esta conclusión.
Sin embargo, Hill descubrió que menos de 2 de cada 100 personas realmente lo practicaban con la disciplina necesaria para generar resultados transformadores. La razón es simple pero devastadora. El control mental requiere esfuerzo consciente momento tras momento, especialmente en las etapas iniciales. Exige interrumpir patrones automáticos que han operado durante años, décadas incluso. Demanda una vigilancia que resulta incómoda porque obliga a confrontar cuánto tiempo has desperdiciado alimentando pensamientos que te debilitan. La mayoría de las personas prefieren la comodidad de la inconsciencia mental, aun cuando esa comodidad les cueste toda posibilidad de avance real en sus vidas. Hill desarrolló una analogía que captura perfectamente esta dinámica. Imaginó la mente como un jardín fértil que producirá abundantemente, sin discriminación alguna, cualquier semilla que se plante en ella. Si permites que se planten semillas de duda, crecerá duda abundante. Si permites que se siembren semillas de miedo, cosecharás miedo en proporciones magnificadas. Si abandonas el jardín a su suerte, las malas hierbas del pensamiento negativo crecerán con fuerza avasalladora, sofocando cualquier planta beneficiosa que intente emerger. El jardinero negligente que luego se queja de no tener flores ni frutos no está siendo víctima de mala suerte o circunstancias adversas. Simplemente está cosechando las consecuencias naturales de su descuido fundamental. El jardín mental no necesita fertilizante especial ni técnicas avanzadas. Necesita atención básica, consistente, diaria. Y precisamente porque esto parece tan simple, la mayoría lo ignora mientras busca soluciones más complejas y emocionantes. La observación más devastadora que Hill hizo sobre este principio fue cómo las personas, atrapadas en vidas bloqueadas consistentemente, lo consideraban demasiado elemental para ser la causa de sus problemas. Buscaban explicaciones más elaboradas para su estancamiento. Culpaban a la economía, a su educación, a sus circunstancias familiares, a la falta de oportunidades. Cualquier factor externo servía como explicación más atractiva que admitir la verdad simple, pero humillante, de que habían abandonado el control básico de su propia mente. Esta resistencia a reconocer lo obvio crea un círculo vicioso perfecto. Mientras más tiempo pasa alguien ignorando este fundamento, más difícil se vuelve a admitir que algo tan simple podría ser tan importante, porque hacerlo implicaría reconocer años o décadas de tiempo desperdiciado en la dirección equivocada. Hill concluyó que el control consciente del pensamiento no era uno entre muchos principios útiles para el éxito. Era el cimiento absoluto sobre el cual todo lo demás debía construirse. Sin este fundamento, cualquier otra estrategia o técnica resultaba inútil, como intentar construir paredes sin tener una base sólida. Las personas que dominaban este principio básico descubrían que otros aspectos de sus vidas comenzaban a organizarse naturalmente. Aquellas que lo ignoraban podían aplicar 1000 estrategias diferentes sin ver jamás resultados duraderos. La pregunta que Hill formuló y que permanece válida es simple pero confrontadora. ¿Estás realmente ejerciendo autoridad consciente sobre los pensamientos que habitan tu mente en este preciso momento? ¿O simplemente estás dejando que cualquier cosa que aparezca establezca residencia permanente sin tu consentimiento? El segundo pilar fundamental que Napoleon Hill identificó en su investigación resultó ser igualmente básico en concepto pero devastadoramente ausente en la práctica de la mayoría. Se trata del establecimiento de un propósito definido que guíe cada decisión y acción. Hill descubrió que todas las personas exitosas que estudió tenían absoluta claridad sobre qué querían lograr en sus vidas. No hablaba de deseos vagos o esperanzas generales, sino de objetivos específicos, claramente definidos, escritos con precisión y revisados constantemente.
Este propósito definido funcionaba como una brújula interna que les permitía tomar decisiones rápidamente, rechazar distracciones sin dudarlo y mantener el rumbo incluso cuando las circunstancias se tornaban adversas. No necesitaban motivación externa constante, porque su dirección interna era tan clara que generaba su propia fuerza de atracción. En contraste absoluto, Hill observó que las personas atrapadas en vidas bloqueadas mostraban una característica común que las condenaba al estancamiento perpetuo. Carecían de claridad definitiva sobre qué querían realmente. Sus objetivos cambiaban según su estado emocional del momento. Un día perseguían una meta, al siguiente se distraían con otra completamente diferente. No tenían criterios claros para tomar decisiones porque no sabían hacia dónde se dirigían fundamentalmente. Esta ausencia de propósito definido los convertía en hojas llevadas por el viento, reactivos a las circunstancias externas, vulnerables a cada opinión ajena, incapaces de mantener un rumbo consistente el tiempo suficiente para generar resultados significativos. Vivían en un estado de deriva perpetua, ocupados pero sin progreso real, activos pero sin dirección clara. La ironía que Hill señaló con particular énfasis es que la mayoría de estas personas afirmaban saber qué querían cuando se les preguntaba directamente. Podían articular respuestas que sonaban razonables. Querían éxito, felicidad, prosperidad, realización. Sin embargo, cuando Hill profundizaba con preguntas más específicas, la fachada de claridad se desmoronaba rápidamente. No podían definir con precisión qué significaba éxito para ellos específicamente. No tenían métricas claras para medir progreso. No habían establecido plazos definidos. No habían escrito sus objetivos de manera que pudieran revisarlos diariamente. Su supuesta claridad era en realidad una niebla de generalidades que no proporcionaba ninguna orientación práctica para sus acciones cotidianas. Y lo más revelador, cuando Hill les preguntaba qué habían hecho ese día específicamente para avanzar hacia sus metas supuestamente claras, la mayoría no podía proporcionar una respuesta coherente. Este descubrimiento llevó a Hill a una conclusión que muchos encontraron incómoda, pero que los hechos respaldaban de manera irrefutable. La ausencia de propósito definido no era simplemente una característica neutral o un área de mejora opcional. Era la causa raíz de la mayoría de las vidas bloqueadas. Sin un destino claro, cualquier camino parece aceptable, lo que en la práctica significa que ningún progreso real ocurre. Las personas sin propósito definido consumen su energía vital en actividades que parecen productivas, pero que no las acercan a ningún objetivo significativo. Trabajan duro, pero en direcciones aleatorias. Se mantienen ocupadas, pero no avanzan. Experimentan la ilusión de movimiento sin la realidad del progreso. Y lo más devastador, como no saben realmente qué están intentando alcanzar, nunca pueden experimentar la satisfacción de lograrlo, condenándose a una sensación perpetua de inadecuación sin importar cuánto hagan. Hill desarrolló un ejercicio simple, pero revelador, que aplicó a miles de personas durante su investigación. Les pedía que escribieran en una sola página, con la mayor precisión posible, qué querían lograr en su vida y por qué. La mayoría no podía completar el ejercicio. Algunos escribían generalidades vagas, otros producían listas contradictorias de deseos incompatibles. Muchos descubrían con incomodidad que nunca habían pensado realmente en estas cuestiones fundamentales, a pesar de tener 30, 40 o 50 años de edad. Habían vivido en piloto automático, siguiendo expectativas sociales, reaccionando a circunstancias, persiguiendo lo que otros consideraban valioso, pero nunca habiendo definido conscientemente
¿Qué querían ellos específicamente de su única existencia en este planeta? La resistencia que Hill encontró a este ejercicio aparentemente simple reveló algo profundo sobre la naturaleza humana. Muchas personas preferían la comodidad de la vaguedad a la claridad que demanda compromiso. Mientras sus objetivos permanecieran indefinidos, podían evitar la incomodidad de reconocer que no estaban haciendo lo necesario para alcanzarlos. La falta de claridad funcionaba como un escudo psicológico contra la responsabilidad personal. Si nunca defines exactamente qué quieres, nunca puedes fracasar en lograrlo. Esta lógica autodestructiva mantenía a millones en un estado de potencial perpetuo que nunca se materializaba en logros reales. Hill observó que estas personas hablaban constantemente sobre lo que harían algún día, los planes que tenían, las metas que perseguirían cuando las circunstancias fueran más favorables. Pero ese algún día nunca llegaba porque la falta de definición precisa impedía cualquier acción consistente. Hill concluyó que establecer un propósito definido no requería habilidades especiales, educación avanzada o recursos extraordinarios. Requería únicamente la voluntad de sentarse, reflexionar honestamente sobre qué quieres de tu vida, escribirlo con claridad específica y comprometerte a revisarlo diariamente. Esto parece tan básico, tan obvio, tan simple, que la mayoría lo descarta como insuficientemente sofisticado para resolver sus problemas complejos. Y precisamente en ese descarte reside la trampa. Porque mientras buscan soluciones más elaboradas, ignoran el fundamento que haría posible todo lo demás. La vida bloqueada no necesita una revelación mística ni una transformación dramática. Necesita la aplicación disciplinada de este principio elemental que parece tonto en su simplicidad, pero que sostiene toda posibilidad de progreso real y duradero. El tercer elemento fundamental que Hill identificó como absolutamente esencial, pero crónicamente ignorado, tiene que ver con el manejo consciente de la energía personal y el estado físico. Durante su investigación exhaustiva, observó que las personas exitosas trataban su cuerpo y su energía vital como recursos preciosos que debían administrarse con disciplina rigurosa. Establecían rutinas consistentes de descanso, alimentación y movimiento que no negociaban bajo ninguna circunstancia. Comprendían intuitivamente que la claridad mental, la fuerza emocional y la capacidad de mantener esfuerzo sostenido dependían directamente de cómo trataban su instrumento físico. No esperaban sentirse motivados para cuidar estos aspectos básicos. Los convertían en rituales no negociables que ejecutaban con la regularidad de un reloj, independientemente de su estado emocional o las demandas externas de su tiempo. Por el contrario, Hill documentó con precisión alarmante cómo las personas atrapadas en vidas estancadas mostraban un descuido sistemático de estos fundamentos básicos. Dormían irregularmente, sacrificando descanso cada vez que surgía cualquier demanda o distracción. Alimentaban sus cuerpos con sustancias que drenaban energía en lugar de proporcionarla. Permanecían sedentarios durante días enteros, permitiendo que su vitalidad física se deteriorara gradualmente. Y lo más revelador, cuando se les señalaba estos patrones destructivos, típicamente respondían con excusas sobre falta de tiempo, circunstancias difíciles o prioridades más urgentes. No reconocían que este descuido de lo básico no era una consecuencia de sus vidas ocupadas, sino la causa raíz de su falta de progreso y sensación perpetua de estar abrumados. La conexión que Hill estableció entre el estado físico y los resultados en la vida resultó ser mucho más profunda de lo que la mayoría reconocía. No se trataba simplemente de que la buena salud facilitara el trabajo.
El punto era más fundamental y más devastador para quienes lo ignoraban. El estado del cuerpo determinaba directamente la calidad de los pensamientos que una persona podía sostener, la profundidad de la concentración que podía mantener y la resiliencia emocional que podía ejercer frente a obstáculos. Una mente operando en un cuerpo crónicamente fatigado, malnutrido o sedentario simplemente no tenía acceso a los niveles superiores de claridad, creatividad y determinación necesarios para el éxito significativo. Esta no era opinión, sino observación verificable repetida en miles de casos estudiados. Hill descubrió que las personas exitosas no abordaban el cuidado físico como una actividad separada de su búsqueda de logros. Lo integraban como parte esencial de su estrategia de éxito. Consideraban que invertir tiempo en descanso adecuado, alimentación consciente y movimiento regular no era tiempo restado de sus objetivos, sino tiempo invertido en crear la plataforma desde la cual podían perseguir esos objetivos con máxima efectividad. Esta perspectiva les permitía priorizar estos fundamentos sin culpa ni conflicto interno. Mientras tanto, las personas bloqueadas veían el autocuidado básico como lujo que se permitirían cuando tuvieran más tiempo, más dinero o menos responsabilidades. Esta inversión de prioridades garantizaba que nunca tendrían la energía sostenida necesaria para crear las circunstancias que supuestamente estaban esperando. La trampa más insidiosa que Hill identificó en este ámbito tenía que ver con la normalización social del agotamiento. Observó que en muchos círculos estar perpetuamente cansado, dormir poco y descuidar el cuerpo se había convertido en una especie de insignia de honor que señalaba dedicación y trabajo duro. Las personas se jactaban de funcionar con 4 horas de sueño, de comer mientras trabajaban, de no haber tomado un día libre en meses. Hill reconoció esto como una forma de autosabotaje glorificado que impedía sistemáticamente el tipo de rendimiento sostenido que el verdadero éxito requería. Las personas exitosas que estudió rechazaban completamente esta narrativa destructiva. Comprendían que sacrificar lo fundamental no era virtud, sino estupidez, que el agotamiento crónico no señalaba compromiso, sino mala gestión de recursos vitales. Lo que hacía este principio particularmente frustrante para Hill era su obviedad absoluta combinada con su violación universal. Cualquier persona con razonamiento básico podría concluir que el cuerpo y la mente funcionan mejor cuando están descansados, bien alimentados y activos físicamente. No se requiere investigación científica avanzada para llegar a esta conclusión. Sin embargo, a pesar de esta obviedad, 98 de cada 100 personas que Hill estudió ignoraban sistemáticamente estos fundamentos. La razón, descubrió, no era falta de conocimiento, sino falta de disciplina para priorizar lo importante sobre lo urgente, lo fundamental sobre lo inmediato. El cuidado del estado físico rara vez se sentía urgente en el momento, por lo que constantemente se posponía en favor de demandas que gritaban más fuerte, pero que en realidad importaban menos. Hill desarrolló una metáfora que capturaba perfectamente esta dinámica autodestructiva. Imaginaba a alguien intentando conducir un vehículo de una ciudad a otra, sin jamás detenerse para agregar combustible, revisar el aceite o descansar al conductor. El vehículo podría avanzar durante un tiempo, quizás incluso cubrir distancia significativa. Pero inevitablemente la negligencia de estos mantenimientos básicos resultaría en falla catastrófica. El motor se grabaría, el conductor tendría un accidente por fatiga o el tanque quedaría vacío en medio de la carretera. Y cuando esto sucediera,
El conductor no podría culpar al vehículo, a la carretera o a las circunstancias. La responsabilidad recaería completamente en su negligencia de fundamentos tan obvios que parecen tontos mencionar. Tu cuerpo y tu energía vital son ese vehículo. La vida bloqueada que experimentas no es mala suerte ni circunstancias adversas. Es el resultado predecible e inevitable de ignorar el mantenimiento básico que cualquier máquina compleja requiere para funcionar óptimamente a lo largo del tiempo. Napoleon Hill dedicó considerable atención al cuarto pilar fundamental que separaba consistentemente a quienes avanzaban de quienes permanecían estancados, la gestión consciente y deliberada del tiempo. En sus entrevistas con personas exitosas, descubrió un patrón invariable. Todas ellas trataban cada hora de su día como un recurso finito y precioso que debía invertirse intencionalmente, no gastarse accidentalmente. Planificaban sus días con anticipación, asignaban bloques específicos de tiempo a actividades prioritarias y protegían esos bloques con determinación férrea contra invasiones de urgencias menores o distracciones atractivas. No esperaban que el tiempo sobrara para las cosas importantes. Creaban ese tiempo mediante decisiones deliberadas sobre qué actividades merecían espacio en su calendario y cuáles debían rechazarse sin importar cuán razonables parecieran. La observación contraria resultó igualmente consistente y devastadora. Las personas cuyas vidas permanecían bloqueadas mostraban un enfoque radicalmente diferente hacia el tiempo. Lo trataban como un recurso infinito que siempre habría más adelante. Comenzaban sus días reactivamente, respondiendo a lo que aparecía en lugar de ejecutar un plan predeterminado. Permitían que las agendas de otras personas dictaran cómo gastaban sus horas. Decían sí a compromisos que no los acercaban a sus objetivos, simplemente porque no tenían criterios claros para declinar. Y al final de cada día, cada semana, cada mes, se encontraban exhaustos por la actividad constante, pero sin progreso tangible hacia lo que supuestamente importaba. Su tiempo no se invertía estratégicamente, sino que se drenaba gradualmente en 1000 direcciones diferentes, ninguna de las cuales los acercaba significativamente a sus metas fundamentales. Hill identificó una ilusión particularmente destructiva que mantenía a millones atrapados en este patrón de desperdicio temporal. Era la creencia de que estar ocupado equivalía a ser productivo, que la actividad constante señalaba progreso. Observó que muchas personas llenaban cada momento de su día con alguna forma de acción, movimiento o compromiso, y luego se sorprendían de que sus vidas no avanzaran. No reconocían la distinción crucial entre movimiento y progreso, entre estar ocupado y ser efectivo. Hill señaló que podías pasar 12 horas al día en actividad frenética y aún así no moverte ni un centímetro hacia tus objetivos reales si esa actividad no estaba alineada estratégicamente con lo que verdaderamente importaba. La ocupación constante sin dirección consciente no era virtud, sino forma sofisticada de evitar el trabajo real que el progreso genuino requería. La trampa del tiempo que Hill documentó con particular detalle tenía que ver con cómo las personas justificaban su mala gestión. Afirmaban no tener tiempo para las cosas importantes, para trabajar en sus metas, para desarrollar habilidades nuevas, para construir relaciones significativas. Sin embargo, cuando Hill examinaba cómo realmente gastaban sus horas, descubría que el tiempo estaba ahí. Simplemente se filtraba en actividades de bajo valor que proporcionaban gratificación inmediata, pero que no construían nada duradero. Horas consumidas en entretenimiento pasivo, conversaciones sin propósito, preocupaciones improductivas, perfeccionismo en tareas triviales. No era que estas personas carecieran de tiempo.
carecían de disciplina para invertir el tiempo disponible en lo que profesaban valorar por encima de lo que resultaba fácil o cómodo en el momento. Hill desarrolló un ejercicio revelador que exponía esta dinámica con claridad brutal. Pedía a las personas que documentaran exactamente cómo gastaban cada hora durante una semana completa. No estimaciones vagas, sino registro preciso de cada actividad. Los resultados típicamente choqueaban a quienes completaban el ejercicio. Descubrían que las 3 o 4 horas que afirmaban no tener para trabajar en sus objetivos importantes, en realidad se estaban evaporando en fragmentos de 15 minutos aquí, 30 minutos allá, en actividades que no recordaban al final del día y que no habían agregado valor alguno a sus vidas. El problema no era escasez objetiva de tiempo, sino gestión inconsciente que permitía que el recurso más valioso de sus vidas se drenara sin dirección ni propósito. Lo que hacía este principio particularmente básico y aparentemente obvio era la simplicidad de la solución. No requería tecnología especial, educación avanzada o recursos extraordinarios. Requería únicamente la decisión consciente de planificar cada día con anticipación, asignar tiempo específico a actividades que avanzaran objetivos importantes y proteger ese tiempo contra invasiones. Esto es tan elemental que parece casi insultantemente simple mencionar, y precisamente por esa simplicidad aparente, la mayoría lo ignoraba mientras buscaba técnicas más sofisticadas de gestión del tiempo o productividad. Hill observó la ironía perfecta en esta búsqueda. Personas invirtiendo horas en aprender sistemas complejos de organización, mientras ignoraban el fundamento básico de simplemente decidir qué importa y asignar tiempo protegido para hacerlo. Hill concluyó que la gestión consciente del tiempo no era una habilidad opcional que mejoraba marginalmente los resultados. Era un requisito absoluto, sin el cual ningún objetivo significativo podía alcanzarse. El tiempo era el único recurso verdaderamente democrático. Todos recibían exactamente 24 horas cada día. La diferencia entre quienes construían vidas extraordinarias y quienes permanecían perpetuamente bloqueados no residía en la cantidad de tiempo disponible, sino en cómo se invertía ese tiempo. Las personas exitosas lo trataban como su activo más valioso y lo protegían ferozmente. Las personas estancadas lo permitían drenarse pasivamente mientras se quejaban de no tener suficiente. La pregunta que Hill formuló permanece tan relevante hoy como cuando la planteó hace décadas. Si alguien examinara cómo gastaste cada hora de la última semana, concluiría que tus acciones reflejan tus prioridades declaradas, o revelaría una desconexión devastadora entre lo que dices que importa y cómo realmente inviertes el recurso más precioso de tu única existencia. El quinto pilar fundamental que Napoleon Hill identificó como esencial pero crónicamente descuidado era la selección consciente y la gestión activa de las influencias que una persona permitía en su vida. Durante sus años de investigación exhaustiva, Hill descubrió que todas las personas exitosas ejercían control riguroso sobre con quién pasaban tiempo, qué información consumían y qué voces permitían influenciar su pensamiento. No hacían esto por arrogancia o aislamiento, sino por comprensión profunda de una ley psicológica fundamental que observó operar con precisión matemática. Los seres humanos se convierten inevitablemente en el promedio de las influencias dominantes en sus vidas. Si te rodeas de pesimismo, absorberás pesimismo. Si consumes constantemente narrativas de limitación, internalizarás limitación. Si permites que voces destructivas tengan acceso regular a tu mente, eventualmente comenzarás a repetir sus mensajes como si fueran tuyos propios. Las personas exitosas que Hill estudió
Comprendían esta dinámica con tal claridad que la convertían en política personal no negociable. Seleccionaban cuidadosamente sus asociaciones, buscando activamente personas que operaban a niveles superiores a los suyos actuales. Limitaban estrictamente la exposición a medios, conversaciones o ambientes que promovían negatividad, cinismo o derrota. Creaban lo que Hill llamaba un consejo personal de asesores, tanto reales como imaginarios, cuyas perspectivas consultaban mentalmente antes de tomar decisiones importantes. Este no era ejercicio místico, sino práctica estratégica de rodearse deliberadamente con influencias que elevaban su pensamiento, expandían su visión de lo posible y reforzaban los principios que guiaban sus acciones. Trataban su entorno mental como un jardín que requería cultivo consciente, no como un terreno baldío donde cualquier cosa podía crecer sin restricción. En contraste absoluto, Hill observó que las personas atrapadas en vidas bloqueadas mostraban una pasividad devastadora respecto a las influencias que permitían. Pasaban tiempo con quienquiera que estuviera disponible, sin considerar si esas asociaciones los elevaban o los drenaban. Consumían horas diarias de información que promovía miedo, división y limitación, sin cuestionar el efecto acumulativo en su psicología. Permitían que personas negativas, críticas o derrotistas tuvieran acceso ilimitado a sus oídos y mentes, absorbiendo sus perspectivas tóxicas como si fueran inevitables. Y cuando se les señalaba cómo estas influencias estaban contaminando su pensamiento, típicamente respondían con variaciones de la excusa de que no podían controlar su entorno, que tenían que relacionarse con ciertas personas o consumir cierta información. No reconocían que esta rendición de su autoridad sobre sus propias influencias era precisamente lo que mantenía sus vidas estancadas. Hill desarrolló una analogía particularmente poderosa para ilustrar este principio. Imaginaba la mente como un estanque de agua cristalina. Cada influencia que permites entrar, cada conversación que tienes, cada contenido que consumes, cada voz que escuchas, es como verter algo en ese estanque. Algunas influencias son como agua pura que mantiene la claridad. Otras son como sedimento que gradualmente enturbia el agua. Y algunas son como veneno que contamina todo el estanque con solo unas gotas. La mayoría de las personas permitían que cualquiera vertiera cualquier cosa en su estanque mental sin filtro alguno. Luego se preguntaban por qué su pensamiento estaba contaminado. ¿Por qué no podían ver con claridad? ¿Por qué se sentían constantemente drenados o confundidos? El problema no era el estanque, sino la falta de protección sobre qué se permitía entrar. La resistencia que Hill encontró a este principio revelaba algo profundo sobre la naturaleza humana. Muchas personas se ofendían ante la sugerencia de que debían limitar conscientemente sus asociaciones o exposición a ciertas influencias. Lo interpretaban como juicio, arrogancia o superioridad. No comprendían que no se trataba de considerar a ciertas personas inferiores, sino de reconocer que diferentes influencias producen diferentes efectos y que uno tiene la responsabilidad de gestionar activamente qué efectos permite en su propia psicología. Hill señaló que esta resistencia era en sí misma síntoma del problema. Las personas habían sido condicionadas socialmente a valorar la apertura indiscriminada, a considerar virtuoso exponerse a todo tipo de influencias sin discriminación. Esta apertura sin criterio no era sabiduría, sino ingenuidad que garantizaba contaminación mental. Lo que hacía este principio particularmente básico y aparentemente obvio era la simplicidad de su lógica. Si quieres pensar diferente, debes exponerte a influencias diferentes. Si quieres resultados superiores, debes rodearte de influencias que operen a niveles superiores.
Esto no requiere explicación elaborada ni justificación compleja. Es sentido común tan elemental que mencionarlo parece casi innecesario. Sin embargo, a pesar de esta obviedad, Hill observó que menos de 2 de cada 100 personas aplicaban este principio con la disciplina necesaria. La mayoría continuaba pasando tiempo con las mismas personas que reforzaban sus limitaciones, consumiendo el mismo tipo de información que programaba derrota y permitiendo las mismas voces negativas que habían escuchado durante años. Luego esperaban milagrosamente pensar diferente y obtener resultados diferentes sin cambiar las influencias que moldeaban su pensamiento. Hill concluyó que la gestión de influencias no era refinamiento opcional para personas particularmente ambiciosas. Era fundamento absoluto para cualquiera que quisiera que su vida funcionara a niveles superiores a los actuales. Puedes aplicar todos los demás principios con disciplina perfecta, pero si permites que tu mente sea bombardeada constantemente con influencias destructivas, esos principios no tendrán poder suficiente para superar la contaminación. La ecuación era simple pero implacable. Tus resultados externos reflejarán eventualmente la calidad de tus influencias internas. Si quieres cambiar los primeros, debes tomar control absoluto de las segundas. Esto parece demasiado simple para ser la respuesta, demasiado básico para marcar diferencia real. Y precisamente en ese juicio reside la trampa que mantiene millones de vidas bloqueadas mientras ignoran el fundamento que podría liberarlas. Napoleon Hill dedicó especial atención al sexto elemento fundamental que distinguía consistentemente a quienes avanzaban de quienes permanecían atrapados: la práctica de la persistencia disciplinada frente a la resistencia inevitable. En su investigación exhaustiva, observó que cada persona exitosa había enfrentado obstáculos significativos, rechazos dolorosos y fracasos temporales en su camino. Lo que los diferenciaba no era la ausencia de dificultades, sino su respuesta ante ellas. Habían desarrollado lo que Hill describió como inmunidad psicológica al desaliento. Cuando encontraban obstáculos, no los interpretaban como señales de que debían abandonar, sino como feedback que requería ajuste de estrategia. Cuando enfrentaban fracasos temporales, no permitían que esos eventos definieran su identidad ni determinaran su destino. Esta persistencia no era terquedad ciega, sino compromiso consciente de continuar adaptándose hasta encontrar el camino que funcionara. Por contraste devastador, Hill documentó cómo las personas atrapadas en vidas bloqueadas mostraban vulnerabilidad extrema al primer signo de resistencia. Cuando sus planes iniciales no funcionaban perfectamente, lo interpretaban como evidencia de que no estaban destinados a tener éxito. Cuando enfrentaban rechazo o crítica, lo tomaban como confirmación de sus peores miedos sobre sí mismos. Cuando los resultados no llegaban tan rápido como esperaban, concluían que estaban perdiendo tiempo y abandonaban prematuramente. Hill observó que esta fragilidad psicológica frente a la dificultad inevitable no era debilidad de carácter, sino consecuencia de expectativas irrealistas sobre cómo funciona el proceso de logro real. Esperaban caminos lineales y suaves hacia sus objetivos. Entonces, la realidad natural de avances, retrocesos y rodeos los desmoronaba completamente. La trampa más insidiosa que Hill identificó en este ámbito tenía que ver con la glorificación cultural de los resultados instantáneos. Observó que la mayoría de las personas habían sido condicionadas a esperar gratificación inmediata y progreso visible rápido. Cuando emprendían algo nuevo, esperaban ver resultados tangibles en días o semanas. Si ese retorno inmediato no aparecía, asumían que estaban haciendo algo mal o que el camino elegido no era viable.
No comprendían que prácticamente todo logro significativo requiere lo que Hill llamó período de gestación invisible, tiempo durante el cual el progreso ocurre bajo la superficie sin manifestación externa visible. Abandonar durante este periodo era equivalente a plantar una semilla, regarla durante 2 semanas y luego desenterrarla porque no había producido fruto todavía. La falta de paciencia disciplinada para permitir que los procesos naturales se completaran condenaba a millones a vidas de potencial sin cumplir. Hill desarrolló una observación particularmente poderosa sobre la diferencia entre persistencia productiva y terquedad destructiva. No abogaba por continuar haciendo lo mismo indefinidamente, esperando resultados diferentes. Eso sería definición de insensatez. La persistencia que observó en personas exitosas era más sofisticada. Implicaba compromiso inquebrantable con el objetivo final combinado con flexibilidad absoluta sobre los métodos para alcanzarlo. Cuando una estrategia no funcionaba, la ajustaban. Cuando un camino se probaba inviable, encontraban otro. Pero el objetivo fundamental permanecía constante como estrella polar que guiaba todas las decisiones. Esta combinación de firmeza en el destino y flexibilidad en la ruta era lo que permitía navegar los inevitables obstáculos sin perder dirección ni abandonar prematuramente. Lo que hacía este principio particularmente frustrante para Hill era su obviedad básica, combinada con su violación universal. Cualquier persona con razonamiento elemental podría concluir que los logros significativos requieren tiempo y que los obstáculos son parte natural del proceso. No se requiere sabiduría profunda para entender que abandonar al primer signo de dificultad garantiza nunca alcanzar nada sustancial. Sin embargo, a pesar de esta lógica obvia, Hill observó que la gran mayoría abandonaba sus objetivos mucho antes de darles oportunidad razonable de materializarse. La razón no era falta de comprensión intelectual, sino incapacidad emocional para tolerar la incomodidad del periodo entre iniciar algo y ver resultados tangibles. Esta incapacidad para sostener esfuerzo sin gratificación inmediata era el factor limitante que mantenía vidas enteras atrapadas en ciclos de inicio y abandono perpetuo. Hill identificó un patrón destructivo que llamó mentalidad del hobby. Observó que muchas personas abordaban sus objetivos más importantes con la misma actitud casual que aplicarían a un pasatiempo recreativo. Trabajaban en ellos cuando se sentían inspirados, los dejaban cuando surgían dificultades y los retomaban ocasionalmente cuando el entusiasmo regresaba temporalmente. Este enfoque intermitente garantizaba que nunca acumularían el momento necesario para atravesar la barrera crítica que separa el esfuerzo amateur del logro profesional. Hill contrastó esto con el enfoque que observó en personas exitosas. Trataban sus objetivos principales no como hobbies opcionales, sino como compromisos sagrados que mantenían independientemente de fluctuaciones emocionales, circunstancias difíciles o ausencia temporal de resultados visibles. Esta distinción entre compromiso condicional y dedicación absoluta marcaba la línea entre vidas bloqueadas y vidas que avanzaban consistentemente. Hill concluyó que la persistencia disciplinada no era talento especial con el que algunas personas nacían afortunadamente. Era habilidad que se desarrollaba mediante decisión consciente de no permitir que eventos externos determinaran tu continuidad interna. Cada vez que continuabas después de un contratiempo, fortalecías ese músculo mental. Cada vez que te levantabas después de un fracaso temporal, expandías tu capacidad para tolerar incomodidad sin colapsar.
Esta capacidad no se desarrollaba teóricamente, sino solo mediante práctica repetida de persistir cuando cada instinto gritaba abandonar. Y aquí residía la ironía perfecta. Las personas que más necesitaban desarrollar persistencia eran precisamente las que menos dispuestas estaban a practicarla, porque requerir desarrollarla ya implicaba enfrentar la incomodidad que la persistencia demandaba. La vida bloqueada no era resultado de mala suerte, sino de rendición prematura disfrazada de realismo. Y esa rendición se justificaba porque persistir parecía demasiado básico, demasiado obvio, demasiado simple para hacer la diferencia entre vidas que avanzan y vidas que permanecen perpetuamente estancadas. El séptimo pilar fundamental que Napoleon Hill identificó como absolutamente esencial, pero sistemáticamente ignorado, era la práctica de la gratitud consciente y el enfoque deliberado en lo que funciona en lugar de lo que falta. Durante sus años estudiando patrones de éxito y fracaso, Hill descubrió algo que inicialmente le pareció contraintuitivo. Las personas más exitosas no eran aquellas que constantemente identificaban problemas y deficiencias. Eran aquellas que habían desarrollado la capacidad de reconocer y apreciar genuinamente el progreso, los recursos y las oportunidades que ya poseían. Esta no era práctica superficial de pensamiento positivo que ignoraba realidades difíciles. Era disciplina psicológica sofisticada que reconocía una ley fundamental de la mente humana. Aquello en lo que enfocas tu atención se expande en tu experiencia. Si entrenas tu mente para buscar constantemente lo que está mal, te volverás experto en encontrarlo e incapaz de reconocer lo que está bien. Hill observó que las personas exitosas habían convertido la gratitud en ritual diario no negociable. No esperaban que circunstancias perfectas aparecieran para sentirse agradecidas. Practicaban identificar activamente aspectos de sus vidas actuales por los cuales podían sentir apreciación genuina, sin importar cuán desafiantes fueran sus circunstancias generales. Esta práctica no era escape de la realidad, sino calibración intencional de su percepción para mantener balance psicológico. Reconocían que enfocarse exclusivamente en problemas y carencias generaba estado mental de escasez que paralizaba acción creativa. En contraste, cultivar apreciación por lo que ya funcionaba generaba estado mental de abundancia que liberaba energía para construir sobre fundamentos existentes en lugar de obsesionarse con ausencias. Por contraste devastador, Hill documentó cómo las personas atrapadas en vidas bloqueadas mostraban patrón opuesto con precisión alarmante. Habían entrenado sus mentes para buscar automáticamente lo que faltaba, lo que estaba mal, lo que podría mejorar. Esta búsqueda constante de deficiencias creaba estado perpetuo de insatisfacción, que drenaba energía vital y generaba percepción distorsionada de sus circunstancias reales. Podían tener 99 aspectos de sus vidas funcionando razonablemente bien y un aspecto problemático, pero su atención completa se fijaba en ese 1% problemático. Esta distorsión perceptual no solo los hacía miserables emocionalmente, sino que también los cegaba a recursos, oportunidades y progresos que ya estaban presentes, pero que su enfoque en carencias les impedía reconocer. La trampa que Hill identificó aquí resultaba particularmente insidiosa porque se disfrazaba de virtud. Muchas personas consideraban su enfoque constante en problemas como señal de ser realistas, prácticos o comprometidos con la mejora continua. No reconocían que había diferencia fundamental entre reconocer áreas que requieren mejora y obsesionarse con deficiencias hasta el punto de perder capacidad de funcionar efectivamente. Hill señaló que esta tendencia a magnificar lo negativo mientras minimizaba lo positivo
no era resultado de circunstancias objetivamente terribles, sino de hábito mental destructivo que interpretaba selectivamente la experiencia a través de filtro de insuficiencia perpetua. Este filtro garantizaba que sin importar cuánto mejoraran las circunstancias externas, la experiencia interna permanecería igual de insatisfecha. Hill desarrolló ejercicio simple pero revelador que aplicó a miles de personas durante su investigación. Les pedía que escribieran 2 listas. Primera lista contenía todo por lo cual podían sentir apreciación genuina en sus vidas actuales, sin importar cuán pequeño o aparentemente insignificante. Segunda lista contenía todo lo que consideraban problemas o carencias. La mayoría producía lista de problemas 3 o 4 veces más larga que lista de apreciaciones. Esto revelaba 2 cosas. Primera, habían entrenado sus mentes para buscar problemas mucho más eficientemente que para reconocer bendiciones. Segunda, su percepción de sus circunstancias estaba severamente distorsionada por este sesgo de enfoque. Cuando Hill les pedía examinar objetivamente ambas listas, muchos reconocían con sorpresa que sus vidas contenían mucho más funcionando bien de lo que su estado emocional habitual sugería. Lo que hacía este principio particularmente básico y aparentemente obvio era la simplicidad de su aplicación. No requería cambiar circunstancias externas, adquirir nuevos recursos o esperar que situaciones mejoraran. Requería únicamente decisión consciente de entrenar atención para buscar lo que funciona con la misma energía que típicamente se gastaba buscando lo que falta. Esto parece tan elemental que mencionarlo casi resulta insultante. Sin embargo, Hill observó que menos de 5 de cada 100 personas aplicaban esta práctica con consistencia suficiente para experimentar sus beneficios transformadores. La mayoría continuaba operando con enfoque automático en deficiencias. Luego se preguntaba por qué se sentían perpetuamente inadecuados y drenados, sin importar cuánto lograban o adquirían. Hill concluyó que la práctica de gratitud consciente no era lujo espiritual para personas que ya habían alcanzado éxito. Era fundamento psicológico esencial que hacía posible el tipo de estado mental desde el cual el éxito podía construirse. La mente enfocada en carencias opera desde desesperación que genera decisiones reactivas y miedo. La mente calibrada en apreciación opera desde posición de fuerza que permite planificación estratégica y acción confiada. Esta diferencia en estado mental base determinaba trayectorias de vida enteras. Y la tragedia que Hill observó repetidamente era ver personas ignorando este fundamento básico mientras buscaban soluciones complejas a problemas que su propio enfoque mental estaba perpetuando. La vida bloqueada no necesitaba circunstancias dramáticamente diferentes. Necesitaba la aplicación disciplinada de este principio elemental que parece tonto en su simplicidad, pero que sostiene todo lo demás, porque sin capacidad de reconocer lo que ya funciona, nunca tendrás fundamento estable desde el cual construir lo que todavía falta. Napoleon Hill dedicó análisis exhaustivo al 8º elemento fundamental, que separaba consistentemente vidas que progresaban de vidas que permanecían estancadas. La disposición a tomar acción inmediata sobre conocimiento adquirido en lugar de acumular información sin aplicación. Durante su investigación, Hill descubrió patrón que se repetía con precisión alarmante. Las personas exitosas mostraban brecha mínima entre aprender algo y aplicarlo. Cuando descubrían principio que podría mejorar sus resultados, lo integraban inmediatamente en su práctica. No esperaban momento perfecto, circunstancias ideales o comprensión completa. Actuaban con información disponible, aprendían de resultados y ajustaban basándose en feedback. Esta velocidad entre conocimiento y acción
era lo que les permitía generar resultados, mientras otros seguían preparándose teóricamente. En contraste absoluto, Hill observó que las personas atrapadas en vidas bloqueadas mostraban patrón opuesto que los condenaba a estancamiento perpetuo. Acumulaban conocimiento vorazmente, leían libros constantemente, asistían a seminarios, consumían información sin cesar, pero la brecha entre lo que sabían y lo que hacían era abismal. Podían articular principios sofisticados, pero no los aplicaban. Comprendían conceptos avanzados, pero no los practicaban. Esta acumulación de conocimiento sin aplicación no solo era inútil, sino activamente destructiva. Creaba ilusión de progreso, que satisfacía psicológicamente sin generar resultados reales. Les permitía sentirse productivos mientras permanecían completamente estancados en sus circunstancias actuales. Hill identificó lo que llamó parálisis por análisis como uno de los obstáculos más devastadores para el progreso real. Observó que muchas personas usaban la búsqueda de más información como mecanismo de evitación sofisticado. Afirmaban necesitar aprender más antes de actuar. Buscaban estrategia perfecta, momento ideal, comprensión completa. Esta búsqueda de perfección informacional nunca terminaba, porque siempre había algo más que aprender, alguna perspectiva adicional que considerar, algún detalle que clarificar. Mientras tanto, años pasaban sin que tomaran acción significativa alguna. Hill señaló la ironía brutal en este patrón. La única manera de desarrollar comprensión real de cualquier cosa era mediante aplicación práctica, experimentación activa y ajuste basado en resultados. El conocimiento puramente teórico sin prueba, en realidad, era conocimiento superficial que se olvidaba fácilmente porque nunca se había integrado mediante experiencia. La trampa que Hill documentó con particular detalle tenía que ver con la diferencia entre conocimiento académico y sabiduría práctica. Conocimiento académico consistía en información que podías recitar, conceptos que podías explicar, principios que podías enseñar teóricamente. Sabiduría práctica consistía en capacidades que podías demostrar, resultados que podías generar, transformaciones que podías crear en realidad. Hill observó que las bibliotecas estaban llenas de conocimiento académico, pero que las vidas transformadas requerían sabiduría práctica que solo se desarrollaba mediante aplicación repetida. Las personas bloqueadas típicamente poseían abundante conocimiento académico, pero carecían completamente de sabiduría práctica, porque nunca habían cerrado la brecha entre saber y hacer. Hill desarrolló principio que llamó ley del uso decreciente del conocimiento no aplicado. Observó que cuando aprendías algo nuevo, pero no lo aplicabas dentro de 72 horas, la probabilidad de aplicarlo alguna vez disminuía dramáticamente. Si pasaba una semana sin aplicación, el conocimiento comenzaba a desvanecerse de memoria activa. Si pasaba un mes, prácticamente se perdía por completo, requiriendo reaprender si alguna vez querías usarlo. Esta ley operaba implacablemente. El conocimiento sin uso no se almacenaba útilmente para aplicación futura, se degradaba y desaparecía. Por lo tanto, acumular información sin compromiso inmediato de aplicación era literalmente desperdiciar el tiempo invertido en adquirirla. Era equivalente a comprar herramientas que nunca usarías, almacenarlas hasta que se oxidaran y luego comprar más herramientas para almacenar similarmente. Lo que hacía este principio particularmente básico y aparentemente obvio era su lógica elemental. Cualquier persona razonable reconocería que aprender algo sin aplicarlo es inútil, que el conocimiento teórico sin práctica no genera resultados, que la acción imperfecta produce más progreso que la preparación perfecta sin ejecución. Esto no requiere explicación sofisticada. Sin embargo,
Hill observó que la gran mayoría operaba precisamente de manera opuesta a esta lógica obvia. Continuaban acumulando más conocimiento mientras ignoraban aplicar lo que ya sabían. Buscaban siguiente libro, siguiente curso, siguiente estrategia, mientras lo que realmente necesitaban era implementar disciplinadamente lo que habían aprendido en los 10 libros anteriores que nunca aplicaron completamente. Hill concluyó que la disposición a actuar inmediatamente sobre conocimiento adquirido no era característica de personalidad con la que algunas personas nacían. Era decisión consciente que cualquiera podía tomar en cualquier momento. La diferencia entre personas cuyos conocimientos transformaban sus vidas y personas cuyos conocimientos permanecían inertes en sus cabezas se reducía a una pregunta simple que se respondía con cada nuevo aprendizaje. La pregunta era: ¿qué voy a hacer específicamente con esta información en las próximas 72 horas para integrarla mediante práctica? Las personas exitosas respondían esta pregunta con acción inmediata. Las personas bloqueadas la ignoraban mientras buscaban siguiente información que tampoco aplicarían. Y aquí residía otra trampa perfecta. La vida estancada no necesitaba más conocimiento. Necesitaba aplicación disciplinada de lo que ya sabía. Pero aplicar lo conocido requería enfrentar incomodidad de acción imperfecta, riesgo de fracaso temporal y trabajo real de implementación. Buscar más información era mucho más cómodo. Y precisamente esa comodidad garantizaba que el estancamiento continuaría indefinidamente mientras la biblioteca mental crecía sin que la vida real cambiara en absoluto. Napoleon Hill culminó su investigación sobre los fundamentos del éxito y el fracaso con observación que sintetizaba todo lo anterior en un principio unificador devastadoramente simple. Después de décadas estudiando miles de casos, concluyó que la diferencia fundamental entre vidas bloqueadas y vidas que progresaban no residía en la complejidad de estrategias aplicadas, sino en la consistencia con que se practicaban fundamentos básicos. Las personas exitosas no hacían cosas extraordinariamente diferentes, hacían cosas ordinarias con extraordinaria consistencia. Mientras tanto, las personas estancadas hacían las mismas cosas ordinarias, pero de manera esporádica, intermitente, condicional. Esta diferencia en consistencia, aparentemente menor en un día cualquiera, generaba resultados radicalmente diferentes cuando se compoundaba a lo largo de meses y años. Hill observó que la consistencia era el multiplicador que transformaba esfuerzo ordinario en resultados extraordinarios. Un día de práctica de fundamentos básicos generaba impacto mínimo visible. 30 días consecutivos comenzaban a mostrar cambios detectables. 100 días consecutivos producían transformación notable. 365 días consecutivos durante 3 o 5 años generaban resultados que parecían milagrosos a observadores externos que no habían presenciado la acumulación gradual. La tragedia que Hill documentó repetidamente era ver personas aplicar principios correctos durante semanas o meses, no ver transformación dramática inmediata, concluir que los principios no funcionaban y abandonar precisamente cuando estaban a punto de alcanzar masa crítica, donde resultados comenzarían a manifestarse exponencialmente. La resistencia más profunda que Hill encontró a este principio de consistencia tenía raíces psicológicas complejas. Muchas personas estaban condicionadas a esperar resultados proporcionales a esfuerzo en escala lineal inmediata. Si invertían 10 horas de esfuerzo, esperaban ver 10 unidades de resultado. Cuando el progreso real funcionaba de manera diferente, con largos periodos de esfuerzo, aparentemente sin retorno,
seguidos por manifestación súbita de resultados acumulados, su psicología no podía tolerar la disonancia. Interpretaban ausencia de resultados inmediatos como evidencia de que estaban perdiendo tiempo. No comprendían que estaban construyendo fundamento invisible que eventualmente soportaría estructura visible, pero que ese fundamento requería tiempo específico de construcción antes de poder sostener algo encima. Hill desarrolló analogía del bambú que capturaba perfectamente esta dinámica. El bambú chino, después de plantado, requiere 5 años de riego y cuidado constante sin mostrar crecimiento visible sobre el suelo. Durante esos 5 años está desarrollando sistema de raíces extenso bajo tierra. Al final del 5.º año, comienza a crecer y alcanza altura completa de 25 metros en 6 semanas. La pregunta que Hill formulaba era: ¿tardó 5 años en crecer o tardó 6 semanas? La respuesta obviamente es que tardó 5 años y 6 semanas. Los 5 años de desarrollo invisible fueron tan esenciales como las 6 semanas de crecimiento visible. Abandonar en el año 3, porque no había manifestación externa, habría desperdiciado completamente el esfuerzo invertido justo antes de que ese esfuerzo produjera resultados explosivos. Lo que hacía este principio de consistencia particularmente devastador para quienes lo ignoraban era que la inconsistencia no simplemente retrasaba progreso, lo reseteaba completamente. Hill observó que muchos procesos de desarrollo requieren continuidad para mantener momento. Interrumpir esa continuidad no te deja donde estabas cuando paraste. Te regresa varios pasos atrás porque pierdes momento acumulado. Es como hervir agua. Si calientas agua durante 5 minutos, la apagas y esperas que se enfríe. Luego regresas y calientas otros 5 minutos. Nunca hervirá sin importar cuántas sesiones de 5 minutos acumules. Necesitas calor continuo hasta alcanzar punto de ebullición. Similarmente, muchos objetivos requieren esfuerzo sostenido hasta masa crítica. Esfuerzo intermitente simplemente desperdicia energía sin acumular progreso real. Hill identificó lo que llamó falacia del reinicio perpetuo. Observó que muchas personas pasaban vidas enteras reiniciando. Comenzaban programa de ejercicio, lo abandonaban después de 3 semanas, lo reiniciaban meses después, lo abandonaban nuevamente, iniciaban negocio, se rendían cuando enfrentaban primer obstáculo serio, intentaban algo diferente, abandonaban cuando eso también requería esfuerzo sostenido. Este patrón de inicio y abandono perpetuo creaba ilusión de actividad, mientras garantizaba estancamiento permanente. Nunca permanecían en ningún camino el tiempo suficiente para atravesar período inevitable de dificultad inicial y alcanzar etapa donde esfuerzo comenzaba a generar retornos compuestos. Vivían perpetuamente en fase más difícil de cualquier emprendimiento. La etapa inicial, donde inversión es alta y retornos son invisibles, sin jamás alcanzar etapa donde fundamento construido comienza a generar resultados exponenciales. Lo que hacía este noveno fundamento particularmente básico y aparentemente obvio era su simplicidad absoluta. Consistencia significa hacer lo correcto repetidamente a lo largo del tiempo. No requiere explicación sofisticada. Un niño podría entender el concepto. Sin embargo, Hill observó que era precisamente el fundamento que más universalmente se violaba. Las personas podían ejecutar perfectamente durante días, incluso semanas. Pero mantener esa ejecución durante meses y años, a través de días difíciles, circunstancias cambiantes, fluctuaciones emocionales y ausencia de resultados inmediatos, resultaba ser la prueba que 98 de cada 100 personas fallaban.
Y esa falla no era por complejidad del desafío, sino por incapacidad de hacer lo simple consistentemente durante el tiempo necesario para que lo simple produjera lo extraordinario. Hill concluyó su investigación con observación que servía simultáneamente como advertencia y como invitación. Los fundamentos que había identificado: control del pensamiento, propósito definido, gestión de estado físico, inversión consciente del tiempo, selección de influencias, persistencia disciplinada, enfoque en gratitud, acción inmediata sobre conocimiento y consistencia implacable, no eran secretos místicos, accesibles solo a elegidos especiales. Eran principios básicos tan obvios que parecían tontos mencionar. Precisamente esa obviedad aparente era lo que los hacía peligrosos ignorar. Porque mientras parecían demasiado simples para hacer la diferencia entre vidas bloqueadas y vidas que avanzan, la realidad era que constituían el conjunto completo de fundamentos necesarios. No había nada más profundo por descubrir, ningún secreto adicional por revelar. La diferencia entre las dos categorías de vidas residía completamente en la disposición a practicar estos básicos con la disciplina implacable que demandaban. La pregunta final que Hill planteaba no era si estos principios funcionaban. Los datos confirmaban que funcionaban con precisión matemática, sino si estabas dispuesto a aplicarlos con la consistencia que los haría funcionar en tu vida específica. Porque conocerlos sin vivirlos era precisamente la trampa que mantenía millones bloqueados mientras profesaban entender exactamente qué debían hacer. Ahora es momento de confrontar una verdad que puede resultar incómoda, pero que libera en su claridad absoluta. Todo lo que acabas de recorrer en esta exploración profunda de los fundamentos esenciales que Napoleon Hill identificó no es información nueva que nunca habías encontrado. En algún nivel de tu conciencia ya sabías cada uno de estos principios. Has escuchado antes sobre la importancia de controlar tus pensamientos, de tener claridad en tus objetivos, de cuidar tu estado físico, de gestionar tu tiempo sabiamente, de seleccionar tus influencias conscientemente. Lo has escuchado, lo has leído, quizás incluso lo has enseñado a otros. La pregunta que resuena ahora con fuerza devastadora no es si conoces estos fundamentos, sino por qué no los estás viviendo con la consistencia implacable que transformaría tu realidad. Porque si eres honesto contigo mismo en este preciso momento, reconocerás que la brecha entre tu vida actual y la vida que deseas no es brecha de conocimiento, sino brecha de aplicación disciplinada de lo que ya sabes, pero que has estado ignorando por considerarlo demasiado básico, demasiado simple, demasiado obvio para ser la respuesta real. La gran trampa que Hill expuso con claridad brutal es que la mente humana tiene tendencia autodestructiva a buscar complejidad cuando la simplicidad le parece insuficientemente impresionante. Quieres creer que tus problemas son tan únicos y complejos que requieren soluciones igualmente únicas y complejas. Esta creencia te protege de reconocer la verdad humillante de que has estado ignorando fundamentos elementales mientras buscabas respuestas sofisticadas. Pero esa protección tiene costo devastador. Mientras continúes buscando afuera lo que ya sabes adentro, mientras sigas esperando descubrir el secreto mágico que hará innecesaria la disciplina básica, permanecerás exactamente donde estás. Tu vida continuará bloqueada no porque las circunstancias sean imposiblemente difíciles, no porque te falten recursos o conocimientos, sino porque estás resistiendo a hacer consistentemente lo simple que sabes que debes hacer. Y esa resistencia, disfrazada de búsqueda de mejor información o momento más apropiado, es exactamente lo que te mantiene atrapado. Hill descubrió algo profundamente confrontador en su investigación.
Las personas que permanecían bloqueadas no estaban esperando descubrir qué hacer. Estaban esperando sentirse listos para hacer lo que ya sabían que debían hacer. Esperaban que desapareciera el miedo, que llegara la motivación perfecta, que se alinearan las circunstancias ideales. Esa espera era infinita, porque esas condiciones perfectas nunca aparecían. Mientras tanto, las personas que avanzaban habían tomado decisión diferente. Habían decidido comenzar con lo que tenían, desde donde estaban, haciendo lo que sabían que funcionaba, sintieran lo que sintieran. Esta decisión de actuar independientemente de condiciones emocionales o circunstanciales era la línea divisoria real. No separaba personas con diferentes capacidades, sino personas con diferentes compromisos. Unos estaban comprometidos con sentirse cómodos. Otros estaban comprometidos con generar resultados, y esos dos compromisos llevaban a destinos radicalmente diferentes. Lo que te convierte en raro no es reconocer estos fundamentos cuando los escuchas. Es levantarte mañana y comenzar a practicarlos sistemáticamente sin importar cómo te sientas. Es mantener esa práctica durante 30 días cuando no ves resultados dramáticos. Es sostenerla durante 90 días cuando otras personas te cuestionan. Es continuarla durante 365 días cuando tu propia mente te susurra que estás perdiendo tiempo en cosas demasiado simples. Esa consistencia implacable frente a resistencia interna y externa es lo que transforma conocimiento común en resultados extraordinarios y está completamente disponible para ti en este preciso momento. No necesitas más información, necesitas más aplicación. No necesitas mejor estrategia, necesitas ejecutar la que ya conoces con la disciplina que has estado evitando. La vida que deseas no está esperando que descubras algo nuevo. Está esperando que vivas finalmente lo que ya sabes. La decisión que enfrentas ahora es simple pero definitoria. Puedes cerrar este contenido, sentirte inspirado temporalmente, permitir que esta información se desvanezca en los próximos días como información sin aplicación, siempre se desvanece, y regresar a los patrones que te han mantenido bloqueado. O puedes tomar decisión diferente que pocas personas toman. Puedes elegir un fundamento, uno solo de los que hemos explorado, y comprometerte a practicarlo con consistencia absoluta durante los próximos 90 días, sin importar qué suceda. No todos, no perfectamente, solo uno, consistentemente. Y observar qué ocurre cuando finalmente cierras la brecha entre saber y hacer. Si este recorrido tocó algo verdadero en ti, si reconociste tu propia resistencia a lo simple mientras buscas lo complejo, si estás listo para dejar de acumular conocimiento que nunca aplicas, entonces dale un pulgar arriba a este contenido. Compártelo con alguien que también está atrapado buscando afuera lo que ya tiene adentro. Déjame en los comentarios cuál de estos 9 fundamentos vas a comprometer a practicar consistentemente. Y suscríbete a este canal porque continuaremos explorando no solo qué saber, sino cómo vivir lo que sabes. La diferencia entre vida bloqueada y vida que avanza está esperando tu decisión. No mañana, ahora mismo.